Hola, hola, ahora sí. Bueno, un domingo muy especial, ¿verdad? El día de resurrección, lo hemos recordado, lo hemos cantado, y es un domingo especial también porque, aunque muchos están fuera de vacaciones, pero nosotros estamos aquí para recordar, para conmemorar algo que es vital para nuestra vida cristiana. No sé cuántos de vosotros habéis viajado por el mundo y habréis llegado a ver algunas de estos lugares que van a salir proyectados aquí. Si buscamos la tumba de grandes líderes religiosos, de personas que han creado una religión en distintos lugares del mundo y a través de la historia, podemos encontrar pues, la tumba de Confucio, por ejemplo, que se encuentra en ese lugar de China, Khufu. Él fue un filósofo, político, pedagogo, un enseñador. Si vamos a esta provincia, si vamos a este lugar, podemos visitar el lugar donde están sus restos mortales, donde están sus huesos, si todavía están allí. Si vamos a Kushinagar, que es un lugar en la India, podremos ver el lugar donde están depositados los huesos de Buda. Este lugar es una de las 4 ciudades santas del budismo. Allí falleció y allí se encuentran sus restos mortales, el sepulcro donde fueron enterrados y que todavía siguen ahí. Si vamos a la Medina, en Arabia Saudí, podemos encontrar el lugar donde está enterrado, donde fue enterrado Mahoma, el profeta Mahoma, profeta que para muchos es alguien sagrado, alguien a quien escuchan, siguen sus enseñanzas. En cambio, si queremos buscar la tumba donde Jesús está, no la vamos a encontrar, porque los huesos de Jesús no están en ninguna tumba. Jesús resucitó. Y esa es la buena y gran noticia que hoy queremos compartir y hoy queremos recordar. Es verdad que lo hacemos cada domingo, recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, pero hoy de una forma especial vamos a recordarlo. No hay un lugar donde visitar a Jesús, donde ver sus huesos, donde venerar su sepulcro, el lugar de su entierro, porque no existe. Carlos Madrigal nos habló la pasada semana, estuvo hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Recordáis cómo fue honrado por la gente? Le daban la bienvenida a aquel que era el que venía para conquistar, para liberarlos. Pero Jesús no venía, nos dijo, a liberar a una nación, no venía para librar a una nación del Imperio Romano ni del César, sino que venía para conquistar los corazones de cada persona. Y Jesús vino con ese motivo, conquistar tu corazón y mi corazón. Para ello me gustaría llevaros a leer el texto que encontramos en Juan, capítulo 12, y es un texto muy curioso. Dice así la palabra de Dios, Juan 12, los versos, ese fragmento del 20 al 24. Dice, había muchos griegos o unos griegos allí, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y ellos se acercaron a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. La primera frase importante que en esta mañana quiero mencionar. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, otro de los discípulos, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió lo siguiente, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea glorificado. De cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde,
pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Jesús no había venido para sentarse en un trono en ese momento, sino para morir por nuestros pecados en una cruz, tal como claramente vamos a ver a continuación. En nuestra generación no hay demasiada gente que busque a Dios de forma natural. Estaba leyendo hace poco un libro, unas estadísticas que Mark Meynell, que es un predicador, un pastor en Inglaterra, mencionaba acerca de un estudio, un interesante estudio que se realizó hace pocos años en Estados Unidos. Era una investigación a gran escala y una de las preguntas que estaban analizando era el porcentaje, la proporción de lo que llaman personas altamente religiosas. Lo interesante fue que el país más religioso de Europa, el más religioso, no es Italia, no es España. El país más religioso, según esa estadística, es Rumanía. Nada menos que el 55% de los rumanos se denominan a sí mismos como altamente religiosos. Si buscamos países tradicionalmente religiosos como España, observamos que esta se encuentra en el puesto número 16, según esta estadística. Con solo el 21% de los encuestados declararon ser muy religiosos. Eso es menos que una cuarta parte, es casi una quinta parte de los habitantes, de los españoles, se declaran como religiosos, como personas que creen. Solo el 25% de las personas que acuden a un servicio religioso de algún tipo, una sola vez al mes. Esto significa que 3/4 partes o casi 4/4 partes de la población no lo hace, no tiene interés por la fe ni por la religión. En esta encuesta se pidió a miles de personas que dijeran qué 3 cosas eran las más importantes para dar sentido a su vida, para responder a las preguntas en su vida. En varios países europeos, solo el 2% de todos los entrevistados dijeron que la fe y las creencias daban sentido a sus vidas. 2 de los países más católicos de Europa, España e Irlanda, se han secularizado a una velocidad notable, a diferencia de cualquier otro país. Estamos en un país y en un continente muy secularizado, es decir, que ha dejado de creer, escéptico, no tiene fe, no le interesa la fe, ha dejado de tener fe. Si pensáramos hace 500 años, esta estadística sería absolutamente distinta. Pero hoy en día, en nuestra generación, hay muy poca gente que busque a Dios. Pero es verdad, algunos buscamos a Dios con mucho interés. El texto que hemos leído dice que unos griegos se acercaron a los apóstoles y preguntaron: «¿Queremos ver a Jesús?». Me encantaría escuchar personas en la calle que digan: «Quiero conocer, quiero ver a Jesús». Y hay muy pocas. Hay pocas personas que expresen este sentimiento, que quieran conocer realmente a Jesús. Estamos en una generación que ha desplazado a Dios de nuestras vidas, de nuestra vida, tanto a nivel personal como social. Los gobiernos en Europa, en España, intentan borrar toda referencia al cristianismo, incluso en el pasado. Aquello que fue un principio inamovible de nuestra generación, pues está siendo borrado poco a poco por este deseo de no creer o de creer en otras cosas. Cuando vemos este texto y el interés de estos hombres, de estos griegos, lo más probable es que debamos entender que no querían conocerlo de forma personal. Jesús se había hecho una fama, era interesante conocerle, había hecho milagros, predicaba, arrastraba multitudes. La pregunta
tiene más que ver con conocer aquello que él enseñaba, aquello que él creía, aquello que Jesús representaba. Pero no deja de sorprender que mientras que los judíos estaban buscando a Jesús para matarle, y lo vemos en los versos anteriores, en el capítulo anterior, en los versos 53 y 57, los principales sacerdotes, los fariseos, habían dado la orden de si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendieran. Así como los judíos le buscaban para matarle, los griegos, aquellos griegos, le buscaban para conocerle, para escucharle. Dice Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 1 y los versos 23 y 24, los judíos piden señales, quieren ver para creer. Los griegos buscan sabiduría, quieren conocer cosas nuevas, quieren descubrir nuevas formas de ver el mundo, de entender el pasado, de ver el futuro. Dice, pero nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, para los gentiles una locura, mas para los llamados, es decir, para nosotros, sus discípulos, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta primera frase que dice el texto que hemos leído en Juan, pone en evidencia cuál es también nuestra actitud, la actitud de nuestra sociedad. Muy poca gente quiere conocer a Jesús. Tenemos que llamarles la atención. Quizás en momentos de la muerte, en momentos de enfermedad grave, en momentos de circunstancias tensas como falta económica para llegar a final de mes, en momentos críticos de nuestra vida, podemos mirar a Dios. Pero aquellos hombres tenían la curiosidad de conocer, de ver a Jesús. Y la respuesta de Jesús es también muy interesante. Ha llegado la hora, en el verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otra versión leo lo siguiente, ha llegado el momento de que todos sepan la verdad de quién es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Cuando Jesús afirma que ha llegado el momento en la historia para que el Hijo del Hombre sea honrado, se refiere a su muerte y a su resurrección. Nadie tiene el poder de afirmar algo similar. Ninguno de esos profetas religiosos que hemos visto en esas fotos, hemos visto sus sepulcros, los lugares donde sus huesos están enterrados, ni a través de filósofos, ni sabios, ni científicos se han atrevido a afirmar esta realidad. Por eso, dice Juan 10, me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Cuál era ese momento, esa hora de Jesús que había llegado? Si repasamos los capítulos anteriores, hay muchos textos en los que el Señor se escabulle, se escapa de aquellos que le perseguían, diciendo esta expresión, no había llegado la hora, no había llegado el momento. Pero en este lugar, en este momento, Jesús da como respuesta a ese deseo, a esa inquietud de conocerle, ha llegado la hora, ahora es el momento en que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, sea glorificado, sea expresado, sea honrado, que la gente sepa quién es de verdad y para qué ha venido. La manera en que Jesús tenía para manifestar quién era fue morir en la cruz. Y morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Lo hemos escuchado, lo hemos revisado. Dice la carta a los Corintios a la que hacíamos referencia, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estaba profetizado, era una realidad, pero había llegado el momento de la verdad, había el momento de expresar, de enseñar quién era Jesús y qué es lo que venía a hacer. Él vino para morir para vivir.
La Biblia enseña verdades espirituales a través de una expresión que llamamos paradojas. Las paradojas que ocurren en el reino de Dios, en la vida cristiana, en la vida espiritual, hay unas cuantas en el Nuevo Testamento, os voy a leer solo algunas. Paradojas quiere decir cosas que parecen contrarias, que indican lo contrario casi, ¿no? Por ejemplo, Mateo 20, el primero será el último, ¿os acordáis, verdad? Y el último será el primero. Jesús quería enseñar cosas con eso y a través de paradojas intentaba enseñar a la gente los principios, las verdades fundamentales del reino de Dios. En Mateo 23:11 dice, pero el mayor de vosotros será el servidor. El mayor de vosotros será el servidor. Aquel que sirve será el mayor, el que tiene autoridad. También los apóstoles recogieron algunas de estas paradojas. En Corintios, en la segunda carta a los Corintios 6:9 nos dice que cuando yo soy débil, dice Pablo, cuando yo soy débil, solo entonces soy fuerte. Y Santiago, en su carta, capítulo 4 y verso 10, nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Podíamos encontrar unas cuantas de estas paradojas, de estas contradicciones aparentes en la palabra de Dios. Nos ayudan a entender qué quería decir Jesús, qué quería enseñar. Y aquí tenemos una de ellas, una paradoja muy gráfica y llena de contenido. De cierto os digo, continúa explicando Jesús, dando respuesta a ese deseo de los griegos de conocerle. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El principio enseñado aquí, es que no se puede producir vida sin dar su vida, la vida propia. En este contexto, la vida es el fruto del amor que se entrega sin reservas, incluso hasta llegar a desaparecer si es necesario. El Señor ya había anticipado este principio en varias ocasiones. Una no hacía mucho, en Juan 10 y verso 11, al decir, el buen pastor, ¿qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Escuchamos la pasada semana que era necesario que Jesús muriera. De lo contrario, ninguno de nosotros podía llegar a conocer, a conectar con Dios. Fue necesario que el Hijo de Dios descendiera a la tierra para poder acercarnos a Él. No había otra solución para el problema de nuestro pecado, ni la hay. Solo en Jesucristo tenemos la oportunidad de ser perdonados y de recibir una nueva vida como hijos de Dios. Su muerte resulta imprescindible. Esta paradoja, aunque ya la conocéis y la entendéis, quiero mostraros un pequeño vídeo que nos muestra cómo es una realidad física y química también en nuestra vida. Vamos a verlo. Dijo Jesús, es necesario que el grano de trigo penetre en la tierra, muera, sea enterrado para producir vida. ¿Sabéis cuál es el lugar más seguro de todo el mundo, según algunos científicos? Se encuentra, o es el Banco Mundial de Semillas. Se encuentra en un archipiélago llamado Svalbard, en Noruega. Fue creado en el 2008 por el gobierno de Noruega y es una construcción realizada para perdurar y resistir en el tiempo. Contiene ya más de 1 millón de semillas de todo el mundo.
Todos los países del mundo han aportado, o casi todos los países del mundo han aportado semillas para que sean conservadas. Se encuentra a 130 metros de altura sobre el nivel del mar. Según los expertos, esto garantiza que el suelo de la instalación permanecerá seco incluso aunque los dos polos se derritieran. Hay 3 cámaras que están construidas en esa montaña de roca sólida y un túnel que conduce a esas 3 cámaras está hecho de hormigón impermeable, debido a que el suelo donde se encuentra la bóveda, esa bóveda que llaman la bóveda del fin del mundo, está permanentemente congelado, lo que se conoce como el permafrost. Se requiere menos energía para enfriar esas estancias que necesitan las semillas. En caso de un fallo eléctrico, el permafrost actuará como refrigerante natural. Y por último, la infraestructura es impermeable a la actividad volcánica, a los terremotos, a la radiación y a la crecida del nivel del mar. La semilla, la vida de una semilla, no germina si no se entierra, si no muere. Es entonces cuando todo el potencial genético que hay dentro de esa semilla, incluido en su interior, surge y se manifiesta a través de la vida. Los miles y los millones o el millón de semillas almacenadas en ese Banco Mundial de Semillas permanecen ahí, inertes, inactivos, si no son plantados algún día, si no son enterrados bajo tierra para recibir las condiciones de humedad, de oxígeno, de luz y de temperatura necesarias para producir vida. Una clara ilustración de cómo Jesús tuvo que morir para poder dar vida, para resucitar. Pero esta gran realidad, la resurrección, que es tan vital en nuestra vida cristiana, dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima de este mundo. La persona de la cual podemos tener lástima es un cristiano, si Cristo no ha resucitado. Por eso es tan importante la resurrección de Jesús. Por eso es tan crucial, es la base de nuestra fe. De no haber ocurrido la resurrección de Jesús, la Iglesia cristiana jamás habría existido. Pero las apariciones de Jesús resucitado a distintas personas, a multitudes, en ese momento, y de las cuales se hicieron eco en los escritos, algunos antiguos, muy antiguos, cambiaron radicalmente la situación. Con la resurrección del Señor Jesús, aquellos discípulos cobraron vida. Veían sin ningún género de dudas que no se habían equivocado en su esperanza, en poner su fe y su esperanza en Jesús. Dice algunos textos, en Lucas, por ejemplo, los discípulos expresaron verdaderamente el Señor ha resucitado. Este hecho vino a ser el fundamento por el cual y en el cual descansa nuestra fe, nuestra convicción. Fue lo más destacado de la primera predicación que hizo Pedro en el día de Pentecostés. También siguió siéndolo a partir de aquel momento en todas las predicaciones. Encontramos en el libro de los Hechos, predicaciones de los apóstoles, que hablan acerca y basan su predicación en la resurrección de Jesús. Para Pablo, la fe solo tenía un sentido cuando se apoyaba en aquel que le levantó de los muertos, al Señor Jesucristo. Que Cristo, dice, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es por eso que dice que si Cristo no resucitó, si Él no llegó a resucitar nunca, entonces nuestra fe es vana y somos los más dignos de lástima del mundo. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús, en los claros ejemplos históricos de la resurrección, de cómo Jesús no permaneció en aquella tumba. Si el mensaje de la cruz había sido para los griegos una locura, imaginaos lo que debería ser el mensaje de la resurrección. Debería parecerlos algo de lo más absurdo. Pese a todo, el gran evento había tenido lugar y vino a ser la roca sobre la que descansa la estructura y la fe cristiana. La base de esta
estructura no fue lo que él hizo, no fue una simple enseñanza, no fue un ejercicio intelectual o un anhelo de los discípulos, sino que fue un evento objetivo e histórico, del que muchos hombres y mujeres fueron testigos, demostrando que Dios, como dice Mateo 22, no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. A través de la historia muchos han intentado decir que la resurrección de Cristo fue un mito, fue una mentira, fue algo creado por sus discípulos, sus seguidores. Han atacado el centro de la fe cristiana sin poder conseguirlo. Seguramente recordáis el ejemplo de este periodista, Lee Strobel, a través del testimonio de la película que aquí tenéis proyectada, El caso de Cristo. Si no lo habéis visto, os animo a verla. Cómo este hombre, después de que su mujer, su esposa, se convirtiera y creyera en el Señor Jesús, entregara su vida a Cristo, quiso demostrar, quiso enseñar públicamente como periodista, investigar para demostrar que eso era mentira, que no había ocurrido. Impulsado por los resultados de esta investigación de casi 2 años, se convirtió al cristianismo a la edad de 29 años. Buscando contradecir esta realidad, encontró a Cristo, como aquellos griegos. Conoció a Cristo Jesús, pero ya de una forma personal, no como un hecho histórico, sino como aquel que le amaba y que murió por él. Aceptó al Señor Jesucristo. Vivir o morir para vivir. Esta gran enseñanza. Jesús debía de morir primero para resucitar, pero esa muerte incluía la resurrección, la vida de Dios se expresaba. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué es importante esta realidad? Evidentemente para nuestra fe, para descansar nuestra fe en algo sólido, en algo real, en algo histórico. Pero también tiene que ver con nosotros en nuestra vida diaria. No solo tiene que ver con nuestro pasado, con el momento de nuestra conversión en el que conocimos a Jesús, sino que tiene que ver con nosotros hoy en día, cada día. Jesús nos vuelve a retar con una nueva paradoja. El que ama su vida, la perderá. En los versos 25 y 26. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. Hay una promesa en este texto. Aquel que me sirva, aquel que me siga, estará donde yo estoy. Josep nos ha hablado de ese momento futuro en el que estaremos en la presencia de Dios. Es una esperanza, es verdad, basada en la fe, pero en la fe en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Jesús aplica esta verdad de la muerte y la resurrección a nuestra vida como discípulos. ¿Qué significa perder nuestra vida? Significa que seguir a Jesús nos va a llevar muchas veces a olvidarnos, a abandonar, a dejar de lado algunas prioridades que son normales en nuestro mundo, en nuestra generación, pero no lo son para el creyente. Si amamos tanto nuestra vida, si amamos tanto nuestros proyectos, nuestras cosas, nuestros planes, nuestras cosas materiales, amamos tanto eso y dedicamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención a todo eso, dice el Señor, nos dice el Señor, podemos perder nuestra vida. Pero si morimos a todo eso, no nos está diciendo que no sea importante, que no sea una parte importante de nuestra vida, sino que nos está explicando y enseñando cuál es tu prioridad. ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Ganar dinero? ¿Tener una buena posición social? ¿Quedar bien con aquellos que te rodean? ¿Ser importante? ¿Tener autoridad? ¿Tener liderazgo sobre otros? Si todo esto es más importante y está por encima de buscar y hacer la voluntad del Señor, dice el Señor que estaremos malgastando nuestra vida. La resurrección de Jesús lo cambia todo. Nuestra perspectiva de vida, nuestro presente y también nuestro futuro. Es tan importante y trascendente el hecho de que Jesús
haya resucitado, que solo podemos hacer dos cosas. O le aceptamos o le rechazamos. O aceptamos la resurrección de Jesús, su muerte y resurrección, o le rechazamos. Pero si le aceptamos, tenemos que hacerlo con todas y cada una de las consecuencias. Es imposible, imprescindible, que el grano de trigo sea enterrado y muera para producir vida. Así también es el único camino posible, primero para la salvación, pero también para una vida de discipulado. ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos serle útiles? ¿Queremos expresar vida? Tenemos que morir seguramente a muchas cosas. Tenemos que priorizar como lo más importante, seguir su voluntad, seguir su palabra, obedecerle, creer en él. A no ser que no estemos dispuestos a sacrificar nuestras expectativas, a arriesgar nuestra reputación, incluso nuestras propiedades, salud, nuestro hogar, nuestros lazos familiares por causa de Cristo, dice la palabra de Dios, dice el mismo Señor, no llevaremos frutos. Tenemos que priorizar esta realidad, negar todo aquello que tenemos para seguir a Jesús. Él va a ordenar las prioridades en nuestra vida. Únicamente cuando somos sepultados, cuando nuestros intereses son sepultados, nuestras ambiciones personales son enterradas por buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, es cuando comenzamos a ser útiles a Dios. Seguir a Jesús significa morir cada día a nuestra voluntad para obedecer la voluntad de Dios. Él este es el camino del discipulado, no hay otro. Morir para vivir. Dejar nuestros derechos a un lado para abrazar sus derechos, para obedecerle. Quisiera que viéramos para terminar un pequeño vídeo acerca de esa resurrección, lo que significó esa resurrección de Cristo y lo que significa para nosotros. Si queremos ser útiles en nuestra vida cristiana, si queremos mostrarle el amor y darle nuestra vida, necesitamos aceptar y morir a nuestros propios deseos. La resurrección nos recuerda, tenemos que buscar a Dios cada día en nuestra vida. Solo Él puede darnos la vida. Oramos. Padre, queremos agradecerte
la entrega, la muerte del Señor Jesús, pero sobre todo también la resurrección. Él venció al pecado y a la muerte, dándonos vida. Gracias porque la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en esta fe, es que un día le veremos. Pero esa esperanza nos sirve también para vivir aquí, de acuerdo a tu voluntad, para seguirte, para amarte, para honrarte con nuestra vida. Sabemos que somos débiles en cuanto a eso y nos cuesta. Nos es difícil el seguimiento de Jesús, ser discípulos de Jesús. Por eso te pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos ayude, nos dé ese poder que levantó a Jesús de la tumba para poder superar, para poder vencer cualquier situación que tengamos por delante. Ayúdanos, Padre, como Iglesia, como personas, como familias, a ponerte en el lugar central de nuestra vida, a buscar tu voluntad por encima de cualquier otro deseo. Te pedimos todo esto, dándote la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que acabéis de pasar una buena Pascua estos 2 días, hoy y mañana. Y nos vemos el próximo jueves en oración.